Y bueno, continuando con estas concepciones, hay que saber lo que significa la palabra historia. Y la palabra historia viene en este caso siendo el conocimiento a través de una indagación. Y también se derivó de la palabra histor, que viene siendo sabio y conocedor. Es decir, lo que significa propiamente la palabra historia es a través de una indagación. Lo que busca la historia es indagar sobre algún acontecimiento y esto nos hace ser sabios, porque realmente entendemos el contexto en el cual surge cierto tipo de actividad y eso nos hace comprender y no solo hacer por hacer, o en este caso festejar cierto tipo de festividad solo porque se festeja, sino también la comprendemos. Eso requiere realmente en este caso, una indagación, un conocimiento. Y sobre todo nos ayuda a investigar sobre las personas de nuestros antepasados, sobre los hechos que sucedieron y cómo esos precedieron a ser lo que hoy somos. Y principalmente en este caso, la historia se enfocaba en explicar cierto tipo de mitos o en este caso cierto tipo de aspectos mágicos, ¿no? Cómo empezó realmente el pensamiento. Si bien no lo recuerdas a partir de lo que te expliqué en alguna clase de humanidades, que antes de que hubiera el pensamiento como tal filosófico, hubo el pensamiento mítico religioso, en el cual se contaba cierto tipo de historias, en este caso que daban a explicar cierto tipo de acontecimientos naturales que no puede explicar el hombre, y eso también es historia, ¿no? Cómo realmente en este caso surgieron los dioses, cómo surgieron la tierra, y viene siendo historia del por qué surgen cierto tipo de acontecimientos, o en este caso, por qué existieron cierto tipo de dioses. Aunque ya pasando mayormente el tiempo, la historia también se enfocaba en moralizar y sobre todo enseñar cierto tipo de prácticas a los hombres para que actuaran como tenían que ser. ¿Sale? Y sobre todo también a cuestionar cierto tipo de hábitos que a lo mejor ya no se hacen, pero se tenían que hacer por estas concepciones históricas que se tenían. Ahora bien, también lo que se busca con esto de la historia es aquella disciplina, en este caso de carácter científico. ¿Por qué de carácter científico? Porque lo que busca es explicar los hechos de una manera objetiva, en la cual se cuenten tal cual sucedan y de una manera estructurada, en la cual también nos ayuda a entender cierto tipo, o más bien lo que siempre te he dicho, a entender cierto tipo de acontecimientos que hoy en día surgen. Es decir, realmente la historia lo que busca es contar como tal cierto tipo de eventualidades de una manera sistemática, en el cual lo pueden entender las personas y den razón de lo que hoy son. Y para eso, en este caso, se cuenta con tres partes, que es la realidad, es decir, lo que aconteció como tal en cierto lugar y en una cierta fecha. El estudio, en este caso, lo que podemos aprender de ese hecho, las consecuencias tanto negativas como positivas y sobre todo el relato, la manera en cómo podemos contar esa historia, ya sea a partir de un poema, ya sea a partir de una canción, ya sea a partir de un libro, ya sea a partir de un escrito. Y bueno, y como te lo decía, ¿no? En este caso, si desde la antigüedad se veía la historia como aquella el relato en el cual concientizaba a los ciudadanos. Un ejemplo de eso puede ser Hesiod en los Trabajos y los Días, en el cual a partir de de este relato hace ver a sus hermanos que, bueno, Hesiod tenía una pelea con sus hermanos sobre quién tenía que quedarse con las tierras que habían sido heredadas. Entonces, en este trabajo, Hesíodo lo que hacía es que argumentaba que realmente las personas se tenían que comportar como debían ser, conforme a lo más correcto, conforme a lo mejor. Y él decía que conforme a lo mejor, pues era hacer justicia, ¿no? Darle a cada quien lo que se merece. Y es lo que intentaba hacer a través de este libro, concientizar a su familia. O en este caso, en otro lado, pues también la historia es a partir, como bien le decía ahí, aquella persona que anda con una mamá soltera y después esta mamá soltera le manda este mensaje que dice, lo siento mucho, pero volví con el papá del bebé. Es decir, realmente la historia nos ayuda a entender cierto tipo de acontecimientos o cierto tipo de acciones que a lo mejor en ese momento no veíamos las señales y haciendo un revés al pasado entendemos, creo que ya lo voy a venir, creo que esto iba a suceder. Como bien te lo mencionaba anteriormente, que sí nos ayuda a entender el presente, pero también nos puede dar pie a entender o sobre todo a prevenir cierto tipo de cosas que pueden pasar en el futuro. Ahora bien, con esto que tenemos de lo que es la historia, otra de las partes importantes o para que de la historia, pues como bien lo dice ahí la diapositiva, viene siendo como aquella aplicación o aquella disciplina en la cual nos
no sistematiza eventos del pasado y se centra en la recopilación de la información que se dio anteriormente. Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre historia y en este caso conciencia histórica? Bueno, en este caso la historia viene siendo aquella recopilación de datos del pasado que nos ayuda a entender de una manera sistemática y ordenada cierto tipo de acontecimientos. Y ahora bien, ¿qué hacemos con estos acontecimientos? Ahí es cuando entra la conciencia histórica, en la cual en este caso los interpretamos y sobre todo reflexionamos cómo estos hechos han impactado de manera significativa o en este caso de manera muy negativa a nuestra sociedad. Es decir, como si lo recuerdas, una cosa es la memoria histórica que nos recuerda que hay algo importante. En este caso viene siendo la historia que nos dice qué sucedió, quiénes participaron, cuáles fueron las consecuencias de esto. Y ahora bien, si esas consecuencias son positivas, negativas o sobre todo si las tenemos que cambiar, viene siendo la concientización histórica. Es decir, cada una de estas maneras se estudia cierto tipo de acontecimientos que estuvieron en el pasado y cada una va teniendo un cierto tipo de grados, en este caso, para entender cierto tipo de eventualidades, lo que se pretende a partir de lo que es la memoria, la concientización y sobre todo la historia, es que veamos un cierto tipo de hecho que puede ser estudiado de distintas maneras y que realmente lo que se pretende llegar es una reflexión, a una crítica y sobre todo a una interpretación. Y como bien lo decía anteriormente en la memoria histórica, no solo entender la historia de un cierto grupo de personas, en este caso de los ganadores, sino también de los vencidos, ¿no? Y esto nos hace interpretar de diferentes maneras la historia y sobre todo nos hace entender cierto tipo de acontecimientos, como bien te pongo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que le preguntes a un español, en este caso de la conquista, cómo le fue en la guerra, ¿no? Te va a decir, ah, pues a mí me fue bien, hice esto, esto, a que le preguntes a un indígena sometido que lo tenían trabajando a diestra y siniestra y sobre todo que no tiene una libertad. O como comúnmente dicen, ¿no? Cada quien cuenta cómo le va en la feria. Pero en este caso, no porque alguien me cuente cierto tipo de perspectiva, quiere decir que me vaya igual a mí. O no quiere decir porque me lo cuente, quiere decir que ese evento sea como tal, sino que también lo que busca en este caso la conciencia histórica es tomar en cuenta todas las perspectivas de los todos involucrados que estuvieron ahí para darle un giro, en este caso a lo mejor inesperado o diferente a cómo podemos ver los acontecimientos de los antepasados, que es lo importante de esto, por eso se le llama conciencia histórica, porque no solo lo entendemos, no solo lo aprendemos, sino tratamos de interpretarlo y reflexionarlo, en este caso, algún acontecimiento que hoy en día siga vigente en nuestra comunidad. Y bueno, en este caso tenemos tres tipos de definiciones en torno a la concepción histórica, las cuales me permito leer. Y en este caso empezamos por Gisman en 1939, que nos dice lo siguiente. Define la conciencia histórica como la capacidad de conectar el pasado con el presente y con nuestras esperanzas o planes para el futuro. Otra es de Japsky, que en este caso es de 1985, perdón, y nos dice lo siguiente. Aporta una visión más sociológica al describir la conciencia histórica como un conjunto de representaciones de carácter histórico del mundo social y del ser individuos. Y luego está Gadamer, en este caso de 1993, que nos dice lo siguiente. La considera como la habilidad del ser humano moderno para reconocer que en cada momento presente está saturado de historia. Y también continuando un poco más abajo esto de lo que es la conciencia histórica, también viene Paulo Freire, en este caso decirnos lo siguiente. La conciencia histórica está estrechamente relacionada con lo que podemos llamar conciencia ciudadana. Eso significa que no solo se trata de saber cuáles son nuestros derechos y deberes, sino también de involucrarnos activamente en creación y mejora de nuestras sociedades democráticas. Es decir, al tomar en cuenta conciencia ciudadana, y creo que es una de las que acotan las anteriores definiciones, es que nos viene a tomar en cuenta, bueno, qué hicieron nuestros antepasados y qué me toca a mí hacer o deshacer de esto del presente para mejorar como sociedad. Es decir, la conciencia ciudadana viene siendo como, bueno, ya mis antepasados hicieron algo, ¿no? O dejaron de hacer algo, o en este caso quisieron hacer algo que me pudieron haber heredado y que yo puedo continuar. Esa es la conciencia ciudadana, porque ayuda a despertar en nosotros a partir de la conciencia histórica cierto tipo de acontecimientos que, en este caso, como bien tú le decía, podemos exterminar o podemos entender un cierto tipo de evento que en este caso, nos viene haciendo reflexionar y pensar cómo viene siendo en este caso la historia de México, ¿no? O para ponerlo algo que vamos a ver un poco más adelante, que viene siendo el 12 de octubre.
que en este caso es el de la raza, pero si lo vemos así, si despertamos nuestra conciencia ciudadana y nuestra conciencia histórica, realmente es un día que tenemos que celebrar y dirás, pero ¿por qué si realmente fue el descubrimiento de América? Pero sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuántas personas en este caso de los indios nos sufrieron? ¿O cómo realmente ese tipo mm, de conquista tuvo que ser violenta o realmente tuvieron que dejar nuestra religión como tal estado? Es decir, eso se le llama conciencia ciudadana porque ayuda en este caso a concientizar sobre las actividades que se hicieron en el pasado y que realmente nos hacen entender lo que somos. Pero también ese tipo de lo que somos también puede cambiar o mejorar, ¿no? Que es lo importante de esta conciencia histórica. Y bueno, también algo muy importante para tomar en cuenta sobre la conciencia histórica es que podemos ayudarnos de diferentes tipos de fuentes, ya sea a partir de libros, ya sea a partir de, en este caso, mitos, canciones, a través de museos que nos arrojen pinturas, herramientas que hace ese día y que nos hace tener otra perspectiva de la historia. Y eso nos hace entender más los acontecimientos del presente. Y en este caso tenemos diferentes tipos de fuentes de consulta y sobre todo diferentes tipos, en este caso mm, digamos, como bien lo dice ahí, de las fuentes históricas son indispensables o el porqué de las fuentes históricas son muy importantes hoy en día, en este caso, estudiarlas. Y bueno, lo de las fuentes en este caso sirve para tres cosas: la fundamentación, la demostración y la verificación. Es decir, se fundamenta en un cierto tipo de acontecimiento, en un cierto tipo de pintura, en un cierto tipo de poema o canción, y a su vez también a partir de esto que yo leo, demuestro a partir de argumentos el por qué se tiene que ver un cierto tipo de acontecimiento de esta manera, y a su vez, y sobre todo se verifica, ¿no? Que realmente esta interpretación, esos argumentos que yo estoy dando, sean acorde a lo que se está explicando. Es por eso que realmente son importantes las fuentes de consulta o las fuentes históricas porque nos ayudan a tres cosas, como te lo dije, a fundamentar, es decir, basarme en algo y cuando me baso en algo, en este caso lo justifico, que viene siendo la demostración, pero también viene una verificación, que esto que yo esté en este caso fundamentando y demostrando realmente sea coherente y realmente esté diciendo la verdad. Es por eso la importancia de las fuentes, en este caso históricas, porque como bien te lo dije, suele pasar que puede ser que algún historiador listillo o alguien realmente invente en este caso diferentes tipos de historias que no son ciertas o en este caso personajes que nunca existieron. Y es cuando ahí viene, ¿no? ¿Cómo realmente fundamento esto? Cuando un hombre no fuma, no toma y tampoco hace las fiestas. Es oro puro. Es como estas fuentes de consulta, o más bien, digamos, estos relatos históricos vienen siendo como algo a veces increíble porque son del pasado y no pudimos estar ahí, pero realmente tenemos fuentes de consultas que pueden ser muy importantes y relevantes de las cuales nos podemos apoyar para sustentar nuestro punto de vista y sobre todo que se entienda así algo del pasado. Y bueno, en este caso, como bien lo recordarás, estuvimos viendo en laboratorio de investigación y también un poco en lengua y comunicación, tanto fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y en este caso, las fuentes primarias vienen siendo, como tal, el testimonio directo de lo que pasó. Es decir, una persona que vivió ese tipo de eventualidad nos comenta qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, cómo lo vivió ella. Y lo podemos encontrar en escritas, en iconográficas y en orales. Otro ejemplo son las fuentes secundarias, es decir, como tal las personas que no vivieron directamente el acontecimiento, pero en este caso que fueron creadas después del evento, es decir, a través de una interpretación que dan, a través de alguien que les contó, empiezan en este caso, más bien no a través de alguien que les contó, sino una vez que sucedió ese tipo de eventualidad o ese tipo de hecho, es cuando empiezan a interpretar, a escribir acorde a ello. Y también tenemos las escritas, las auditivas, que en este caso vienen siendo grabaciones, auditivas y visuales como teleconferencias, y también viene siendo el Internet, ¿no? Que hoy en día encontramos un sinfín de fuentes secundarias en la cual nos explican cierto tipo de eventualidades en las cuales no estuvo ahí como tal la persona, pero nos interpreta, en este caso, una vez que sucede, que podemos aprender de ello. Y bueno.
Y para que este tipo de fuentes de consultas, pues lo principal es ayuda a construir una narrativa confiable. Es decir, que realmente estas eventualidades que yo esté escribiendo en torno a un hecho histórico, pues realmente sean las correctas y sean de manera objetiva relatadas o narradas. También en este caso nos ayuda, como bien lo dice ahí, el análisis de diferentes tipos de consulta. Es decir, realmente tomamos, como bien te lo había mencionado, el laboratorio de investigación uno y también el lenguaje que las diferentes perspectivas de un cierto tipo de hecho embona a entender mucho mejor un cierto tipo de eventualidad. No solo quedarme con una perspectiva, sino analizar, en este caso, cómo otro autor o cómo otra persona lo está contando para entender mucho mejor la eventualidad. Y también en este caso desempeñan en este caso un papel fundamental porque nos ayudan a recordar, como bien lo dice la memoria histórica. Es decir, si bien será principalmente en esto, bueno, y como te lo mencionaba, en este caso también las fuentes de información vienen siendo como aquel acceso a las futuras generaciones en el cual se cuentan cierto tipo de acontecimientos que sucedieron en cierto tipo de momento, que también están ahí para recordarnos, en este caso, si se nos olvida, como vienen siendo los libros de historia o diferentes tipos de fuentes de información. Y bueno, una de las donde podemos encontrar diferentes fuentes de información, pues ya las también las recordarás, te las enseñé en el laboratorio de investigación. Y bueno, y te mostraré en este caso una de ellas que si no mal recuerdas es Redanic. Y bueno, lo vamos a ver un poco porque nos quedamos, recuerdas, en el museo del sitio de Cuaque de manera virtual. Y bueno, en este caso nos va a aparecer Redalic. Se va a tardar un poco en cargar, pero ahorita carga. Y bueno, automáticamente Enredada, que es una de las fuentes de información secundarias en las cuales nosotros podemos encontrar artículos de investigadores completamente oficiales y de buenas universidades y también revistas interesantes de las cuales publican de diferentes tipos de información, ¿no? Y en este caso lo que nos interesa son de historia. Y bueno, aquí automáticamente nos aparecen las revistas en línea que tiene, de cuántas instituciones, de cuántos países y cuántos artículos en este caso publicados hay. Y aquí sí también nos maneja por idioma, las revistas que tiene por país. Y aquí lo importante y lo interesante, las que queremos encontrar de historia. Y aquí también nos maneja por revistas. Y vamos a ver, en este caso, a poner historia, a ver qué nos aparece. Y aquí nos está diciendo que busca revistas. Y bueno, aquí automáticamente nos maneja las revistas con diferentes idiomas. En este caso, la banderita que tenga es del país de donde viene y pues pone también su idioma. Y aquí tenemos varias. ¿Sale? Este es un ejemplo en este caso de fuentes de consulta secundarias que normalmente son las que se utilizan. Y bueno, eso es lo que hemos visto en torno a lo que es memoria histórica, lo que es conciencia histórica y lo que es historia. Y sobre todo la relevancia y sobre todo el porqué de las fuentes que se tienen que buscar en este tipo de acontecimientos. Espero que realmente no te haya quedado ninguna duda de esto que te acabo de explicar. Y si la tienes, pues bueno, recuerda que me puedes hacer alguna pregunta en torno a ella. Pero lo que realmente pretendo en este caso a partir de esa presentación es que recuerdes en este caso lo que es la memoria histórica. La memoria histórica viene siendo, como te lo he repetido y te lo vuelvo a repetir, aquella mm, que nos recuerde el porqué, la importancia de algún día y sobre todo también cómo esta memoria puede cambiar conforme a las personas que vieron cierto tipo de acontecimiento, ¿verdad? Tanto los vencidos como en este caso los ganadores. Y como también la historia es aquella disciplina en la cual se sistematiza, en la cual en este caso le dan forma a cierto tipo de eventualidades, nos explica en este caso un hecho y sobre todo las consecuencias que tuvieron. Y ahora bien, la conciencia histórica viene y entra para, en este caso, recapacitar y reflexionar sobre este tipo de acontecimientos y el por qué tendrían que ser cuestionados, el por qué tendrían que ser hechos de distinta manera o el cómo repercuten a que cierto tipo de actividades se sigan haciendo o no tendrían que hacerse en torno a esta actualidad. Y es lo que se pretende a partir de esos conceptos importantes. Que tengas en cuenta que un hecho se puede estudiar desde una memoria y ver las diferentes versiones, que también ver la historia, es decir, quienes participaron en las consecuencias, pero que también ayudes a reflexionar sobre cómo esas consecuencias y cómo estos cambios hicieron a lo que hoy es nuestra comunidad.
Eso sí, todo de mi parte. Espero que te haya gustado esta clase y sobre todo que realmente te ayude a reflexionar y sobre todo a entender esa distinción, esos tres tipos de conceptos. Y una vez que realmente entiendas esto, puedes realmente llegar a lo que es la conciencia histórica. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.